es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! El estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches, amigos y espectadores de Estado de Alarma. Hoy nos cabe el honor de saludar a un invitado muy especial. Le conocéis muy bien, ha estado ya en varias ocasiones en nuestro canal. Su nombre es Daniel Lacalle y está considerado como, por supuesto, uno de los mejores economistas de los que disponemos ahora mismo en España y uno de los mejores economistas también del mundo. Sus opiniones no dejan indiferente absolutamente a nadie. A algunos les parece un ultraliberal, valga el palabra, aunque es completamente absurdo. Para los que profesamos un credo y tenemos una cosmovisión muy parecida a la suya, o un neocon peligroso, ¿no? De estas personas que defienden la ley de la selva y, bueno, pues atacan algo tan simple como la libre fijación de precios en un mercado porque piensan que eso es anti-igualitario y generador de pobreza, cuando es todo lo contrario. Está demostrado históricamente en los últimos siglos que es lo que hace progresar y avanzar tanto a las personas como a las sociedades como a los países. Daniel Lacalle, muy buenas tardes, noches y un honor, como siempre, tenerte en Estado de Alarma. Muy buenas noches y es un honor para mí. Daniel, estamos durante estos días embarcados, es por supuesto la noticia que marca la agenda económica, claro está, y también política y social en la negociación parlamentaria de la ley más importante de todas las que debe llevar adelante o sacar adelante un ejecutivo, un gobierno, cada año, como es el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. En España vivíamos en los 2 últimos años una auténtica irregularidad, una disfuncionalidad, cual es que seguíamos funcionando con unos presupuestos del año 2018, si no recuerdo mal, del último ministro, del último de los gobiernos de Mariano Rajoy, de Cristóbal Montoro, y era algo absolutamente absurdo y más en una situación de crisis absolutamente brutal, no solo sanitaria, sino social y económica, amén de política, como la que estamos viviendo debido a esta terrible pandemia. Parece ser, si
nada ocurre o nada se tuerce para ellos, que antes de final de año tendremos esos presupuestos con socios parlamentarios para el gobierno actual de la nación, indeseables, pero tenemos unos presupuestos que hoy vamos a evitar hablar de política porque continuamente ya lo hacemos en este canal. Vamos a centrarnos en los números, en la parte económica, unos presupuestos que lo que hacen es que disparan el gasto y que probablemente, vamos, con toda seguridad nos conducirán a una ruina mayor en la que estamos. Se habla de subidas impositivas por doquier, se considera ricos pues a quienes ganen más de 40 o 50.000 o 60.000 euros y sobre todo, algo que a mí me parece particularmente grave, se cuenta con un dinero, con esas prometidas partidas de Bruselas, 27.000 millones, creo recordar, para el próximo año, del que no disponemos todavía y que no tenemos la seguridad al 100% de que nos vayan a llegar. Califícame las líneas básicas de estos presupuestos de la ruina. Bueno, yo creo que cuando miramos los presupuestos tenemos que partir de la base de un cuadro macroeconómico. Cuadro macroeconómico que presenta el gobierno es completa y absolutamente increíble. Asume un crecimiento en el año 2021 de prácticamente un 9%, asume unos ingresos fiscales récord en un entorno en el que las bases imponibles se han desplomado más de un 10%, en el que los beneficios empresariales se estima que no van a recuperarse por parte del Banco de España, no se van a recuperar hasta el año 2023-2024 y sobre todo en el que prácticamente el 40% de las empresas de España están en pérdidas o en una situación de financiera francamente peligrosa de cierre, prácticamente el 10%. Entonces, yo creo que lo primero que debemos alertar de los presupuestos es que se habla mucho en el mercado y en los debates políticos sobre la idea de que los presupuestos son esenciales. No, un presupuesto bueno es esencial. Presupuesto que parte de unas estimaciones completamente desconectadas con la realidad y que tiene un aumento estructural de los desequilibrios de la economía española, no es un presupuesto bueno. También se dice, y no es incorrecto del todo, que el gobierno ha prorrogado constantemente los presupuestos del año 2016. Ojo, aumentando gastos vía Real Decreto en el 2018 y en el 2019. Es decir, no es que el gobierno haya mantenido los presupuestos del 2016, no tendríamos el agujero fiscal que teníamos ya antes de la pandemia, sino que lo que ha hecho ha sido aumentar los gastos y las partidas de gasto año tras año vía un mecanismo que es el del Real Decreto, ¿verdad? Convirtiendo unos presupuestos del año 2016 que estaban orientados para una economía que crecía al 3% en unos presupuestos para el 2019 que ya suponían un desfase con respecto a las propias estimaciones de déficit del gobierno de más de 7.000 millones solamente en 3 meses. Tengo unos datos delante, Daniel, que indican que en noviembre se ha saldado con 354.877 afiliados menos a la Seguridad Social y 653.128 parados más. Esto es el acumulado anual, aclaremos. A esto, algunos economistas, buenos amigos, me añaden algunos apuntes, cuáles son que hay que sumar o habría que sumar los afectados por los ERTES, donde más de 700.000 se calcula que se convertirán en parados definitivos y, por tanto, baja en la afiliación. Podemos añadir una adenda política y es que más de la mitad de ese 1.300.000 parados más con el que podemos cerrar este año siguen votando a pesar de todo al Partido Socialista y a Podemos. ¿A dónde nos conduce todo esto? Están destrozando, valga la expresión, el mercado laboral en este país, no sé si para años o para décadas, Daniel. Para mucho tiempo. Para mucho tiempo las estimaciones de la Unión Europea, de la Comisión Europea, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, de la propia OCDE, alertan sobre una recuperación en España en la que nos vamos a encontrar no solamente con que España es el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, por encima de Grecia, sino que además nos vamos a encontrar con el país con el mayor déficit todos los años hasta el año 2024, según las estimaciones del consenso
de analistas de Focus Economics y además nos vamos a encontrar con un problema grave de recuperar ese empleo, porque pensémoslo por un momento, llevamos más de 6 meses de supuesta recuperación y el número de personas en ERTE no solamente no baja, sino que aumenta. Es decir, eso es paro escondido. Y, por otro lado, tenemos una tasa de paro que ya supera el 16 y pico %. Entonces, esos datos que tú comentabas reflejan el destrozo del mercado laboral, pero sobre todo reflejan lo difícil que va a ser recuperarlo. Sobre todo porque el truco, como tú dices, es que todos los que están acogidos al ERTE no computan como demandantes de empleo. Pero lo cierto y verdad es que es una situación que no se puede prolongar indefinidamente. Es decir, bueno, pues se hablaba, y en las últimas reuniones, hace algunas semanas, no tantas, de concertación social, entre los que yo siempre denomino mal llamados agentes sociales, pero bueno, pues se hablaba de prolongar o ampliar los ERTEs hasta marzo, hasta abril. ¿Qué más da? Pero si es que al final eso hay que pagarlo y llegará algún momento en el que el dinero se acabe. ¿Por qué esta gente, y vuelvo a incidir, porque es que me parece tremendamente grave, sigue empeñándose en contar o en incluir como si ya tuviéramos un dinero que no tenemos? ¿No es suicida esto, Daniel, desde un punto de vista económico? Bueno, esto es una aberración absoluta, ¿no? No hay ningún país de la Unión Europea que haya presentado unos presupuestos en los que incluya como ingresos corrientes del presupuesto los fondos del Fondo de Recuperación, que como bien comentabas al principio, no solamente es que no estén aprobados, es que está vetado. Es que el Fondo de Recuperación Europeo está vetado por 2 países de la Unión Europea y, por lo tanto, caer en el voluntarismo de intentar cuadrar unas cuentas que encima no cuadras, porque el gobierno no cuadra las cuentas ni siquiera con ese dinero, poniendo esa cantidad de fondos del Fondo de Recuperación, el gobierno estima el mayor déficit de la Unión Europea, 94.000 millones. Es decir, pensémoslo por un momento. Tenemos un gobierno que presenta unos presupuestos en los que asume un crecimiento en el año 2021 que está muy por encima de cualquier estimación, incluso optimista, de los organismos internacionales. Con esas estimaciones extremadamente optimistas, asume unos ingresos récord que no se han dado nunca en la historia de la recaudación impositiva en España. Y a pesar de esas 2 falacias de entrada, incurre en el mayor déficit de toda la Unión Europea porque dispara el gasto estructural de manera absolutamente alocada y además nos mete en una espiral de deuda que, para que se haga una idea, las personas que nos están viendo, en el año 2020 y 2021 España va a aumentar su endeudamiento exactamente lo mismo que se aumentó durante la crisis con el gobierno de Zapatero. Nos vamos a poner, Daniel, en un 130 en el mejor o en el escenario más optimista de deuda, un 140% aproximadamente sobre el PIB, lo cual es una salvajada, es una barbaridad. Siempre se aduce, sobre todo desde la izquierda, que no hay que preocuparse, hombre, que Italia pues están ya en el 170, ¿no? Aproximadamente, o el 160 y subiendo, y yo siempre contesto, ya, hombre, pero es que el tejido productivo de Italia, en fin, sin ser los Estados Unidos de América, pero es absolutamente incomparable al tejido industrial español. No tenemos un problema de modelo productivo, Daniel. En el fondo, no es siempre una gran asignatura pendiente saber qué queremos ser, qué queremos hacer, qué queremos construir, qué queremos producir de mayores. Es una buena pregunta. A mí no me gusta el concepto de modelo productivo porque parte de una visión casi de plan quinquenal gubernamental, ¿no? Sí. Entonces, y sobre todo porque tenemos el problema que tenemos en industria y en servicios es precisamente por planificación gubernamental. Tenemos capacidad, un problema tremendo en el sector energético que se ha olvidado y con otros problemas más aparentemente urgentes por culpa de la planificación. Entonces, a mí no me gusta el problema del concepto de modelo productivo. A mí me preocupa el patrón de crecimiento. Y el patrón de crecimiento es un patrón de crecimiento que desplaza a la industria no por casualidad, sino que
seamos un país o porque no haya oportunidades de inversión o buenos empresarios, sino por diseño. En España es prácticamente imposible invertir en industria, porque entre escollos burocráticos, legislaciones autonómicas completamente diferentes unas de otras, permisos eternos, etcétera, 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 fiscalización ridícula por parte de algunos sindicatos, rigidez laboral, etcétera, etcétera, España está desplazando industria a otros países. Se habla del concepto de deslocalización, pero en realidad no es deslocalización, es expulsión. Y esto yo creo que esto es un elemento muy importante y muy grave que para mí tiene difícil solución, porque los políticos, sobre todo la izquierda, piensa que los problemas que se han generado por exceso de intervencionismo y exceso de planificación se solucionan con más planificación y más intervencionismo. Hablabas hace un momento del tema de la deuda, ¿no? Y la idea que nos introduce la izquierda de que la deuda no importa, que hay otros países que están mucho más endeudados. Contradice completamente lo que decían con el gobierno anterior, cuando decían que el endeudamiento era un gravísimo problema. Pero no solamente lo contradice, sino que además contradice su mensaje económico. El gran problema con el que nos encontramos es que cuando nos dicen que la deuda no importa, a la vez nos dicen que hay que subir todos los impuestos. Entonces, si la deuda no importa y el déficit no importa y nos va a financiar Europa y el Banco Central Europeo eternamente a tipos bajos, ¿por qué quiere usted subir constantemente los impuestos? La utilización por parte de la izquierda del déficit siempre ha sido la misma. No utiliza el déficit como una herramienta para fortalecer el crecimiento, el empleo y la inversión, sino utiliza el déficit como una herramienta para aumentar el gasto clientelar y aumentar los desequilibrios estructurales. Porque el déficit, la deuda, todos lo entendemos, ¿no? Una empresa se endeuda, ¿para qué? Para crecer, para invertir más, para contratar más gente, etcétera. Eso es deuda productiva. El problema es que el problema fundamental de este aumento de deuda tan brutal que estamos viviendo en el 2020 y en el 2021 es que es fundamentalmente deuda improductiva, que vuelve a la falacia de compararnos con otros países. Muchos nos dicen, no, otros países también se están endeudando. Hay que comparar la calidad del endeudamiento. Si te estás endeudando para fortalecer el tejido empresarial, para facilitar que se recupere el empleo y para atraer inversión, eso generará mayor crecimiento, mayor empleo a futuro y reducirás la deuda. El problema de la deuda en cualquier caso, incluido ese ejemplo que decías tú de Italia, es sencillo. Italia lleva 3 décadas en estancamiento, Francia lleva más de 2 décadas en estancamiento también, Japón lleva otras 3 décadas en estancamiento. La deuda improductiva no es un coste irrelevante. Genera menor crecimiento del empleo, menor crecimiento de la productividad y, por lo tanto, escollos al progreso. Esa es la gran lección que debemos aprender. Y la preocupación que yo tengo en estos presupuestos es que se recurre a herramientas, el déficit y la deuda, no para crecer y crear empleo a lo que nos han dado el espacio fiscal, sino para aumentar el gasto corriente, para aumentar la exposición a gasto burocrático y a deuda improductiva. Y claro, eso termina generando mucho peor salida de la crisis. Daniel, vamos a bajar a terrenos muy concretos, pensando también en nuestros espectadores, para que no piensen que solamente hablamos de macroeconomía, ¿no? Sino de cosas que también están muy pegadas a la realidad, a la dura realidad que algunos están viviendo. Se dice, con razón además, que uno de los sectores más castigados, o el más castigado probablemente, no me refiero a sectores concretos de la economía, como las agencias de viajes, el turismo o la hostelería, sino a la categoría de los autónomos, a los que se ha prometido un escudo social que no ven por ninguna parte, a los que durante la primera parte del estado de alarma, durante los primeros meses del confinamiento, en virtud del primer decreto de estado de alarma, se concedió
una moratoria en sus pagos, que si no recuerdo mal fue un mes y medio aproximadamente. Se les concedían también la posibilidad de unos aplazamientos de pago, hasta con un periodo de cadencia hasta 6 meses, que en el fondo eran una trampa, porque luego pues, el palo te venía de golpe y además en unas condiciones bastante desfavorables. ¿Por qué este gobierno tiene tan poco interés por ayudar a los autónomos? ¿Por qué se olvida sistemáticamente que por encima de las grandes empresas, y esto lo repetimos hasta la saciedad, pero es real, más del 90% del tejido productivo de este país son medianas y sobre todo pequeñas empresas? El pequeño autónomo, el señor que tiene un bar, la señora que tiene una peluquería, el que tiene un comercio. ¿Por qué se está castigando y se está machacando tan duramente durante esta crisis? Se ha evidenciado de forma absolutamente sangrante a estos autónomos y a estos pequeños empresarios, que muchas veces son empresas incluso unipersonales a las que se está condenando a la ruina, porque de un problema de liquidez se les está condenando a un problema de solvencia. Efectivamente. La razón por la que este gobierno siempre ha tenido una especial animosidad con respecto a los autónomos está en la misma palabra, autónomos, que no dependen ni de los favores ni de la aparente bondad o de el control del gobierno, ¿verdad? La razón por la que se odia al autónomo y a la pequeña y mediana empresa es fundamentalmente esa. El gobierno entiende perfectamente que las grandes empresas, sobre todo las empresas que están más cercanas a sectores regulados, son relativamente fáciles de taimar, porque tienen que ser diplomáticas, tienen que ser condescendientes, tienen que ser, digamos, relativamente optimistas o cuanto no menos apoyar la acción de gobierno, ¿vale? Pero las pequeñas y medianas empresas son muy libres. Y son demasiado libres para un gobierno que no busca ni el progreso, ni el empleo, ni el crecimiento, sino el control. Y hasta que no entendamos que en el debate político, en el debate económico, cuando estás tratando con las personas, los líderes de Podemos, los líderes de Esquerra, los líderes de Bildu, etcétera, que su objetivo no es el progreso ni el empleo, sino el control, entonces nunca vamos a entender por qué están haciendo lo que están haciendo. Nadie en ningún... El otro día tenía una entrevista con un internacional y le expliqué que en España los autónomos, los self-employed, habían tenido 2 subidas de impuestos este año. El periodista no se lo creía. ¿Cómo? Que le han subido las cuotas a los autónomos 2 veces en el año 2020, en un año en el que la devastación económica para los sectores más pequeños, las empresas más pequeñas, ha sido enorme. Eso lo dice todo. Eso no es, vuelvo a lo de antes, ¿no? Eso no es por casualidad. Eso es diseño, que es poner todos los escollos posibles para la creación de empresas, para la formación de nuevos empresarios, para el emprendimiento, para la creación de tu propio negocio, con el objetivo de que, aunque haya un paro desbocado, el máximo de porcentaje de la población dependa del poder político. Y cuando además por parte de un ministro como el señor Garzón, el ínclito Alberto Garzón, que tantas tardes de gloria nos da a los periodistas y también a los economistas como tú, que cuentan la verdad y que, bueno, pues dicen eso, las verdades del barquero, aunque la izquierda se empeñe en negarlas y en combatirlas duramente, bueno, pues es como un timbre de gloria, ¿no? Que más de la mitad, no recuerdo exactamente el dígito, el porcentaje que daba, pero más de la mitad del paisanaje laboral español dependa del Estado. Y el tipo lo decía, el señor ministro, don Alberto Garzón, lo decía como si esta, bueno, pues fuera la mejor vía de futuro que tenemos. Es tremendo pensar en qué manos estamos. Bueno, yo no entiendo quién se puede sorprender, ¿no? Yo, obviamente no tú, pero yo no entiendo quién se puede sorprender. O sea, esta persona tiene un libro que se llama ¿Por qué soy comunista?, en el que habla de del control de los medios de producción. ¿Tú cómo puedes controlar los medios de producción? Primero destruyéndolos. Claro, ¿entiendes? O sea, la única manera en convertirte en el rey del bosque es quemándolo. Esto no es una broma. No es una broma, es tremendo. No, pero es que esto que parece como cosas que digo y que parecen a lo mejor un poquito políticamente incorrectas, es que es la realidad. Es que no estoy diciendo nada que no esté
explícitamente dicho por Alfredo Serrano, el gran gurú económico de Podemos, por el propio Alberto Garzón, por tantos miembros de la gente que está alrededor de lo que hoy, la parte del gobierno que hoy está controlando tanto al Partido Socialista como a Podemos. Esto no estoy diciendo ninguna cosa que debería sorprender a nadie. El problema, como ha pasado en México, como pasó en Argentina y como pasó en Grecia, es que haya tanta gente que piense que darle el poder a unas personas que dicen que hay que destruirlo todo para controlarlo les va a cambiar su mentalidad, entonces van a ser socialdemócratas que defienden el crecimiento, el empleo y el libre mercado. Es que es una absoluta irresponsabilidad por parte del votante. Entonces, decías antes, todavía hay votantes dentro de esos colectivos que están siendo más afectados, que sigan creyendo en estas políticas. Sí, pero lo que tenemos que hacer es, como ha pasado en tantas ocasiones, es hablarles a estas personas desde la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es el objetivo de mejores salarios, igualdad, mejores derechos sociales, etcétera, etcétera. Jamás se ha conseguido con personas en el poder que tienen como ideología el control y el socialismo o el comunismo. Nunca. Más. Entonces, recordárselo a la gente. Probar. Bueno, miles de personas, hoy estamos hablando en un día en el que se han anunciado un dato tristísimo, que son 137.000 personas más en ERTE y 25.000 personas más en paro. Esos 137.000 y esos 25.000 hoy deberían estar sinceramente pensando en su voto, porque lo que está demostrándose es que el socialismo hace siempre lo mismo. Destruye lo que finge proteger. Se pone la medalla de que va a defender los salarios públicos, los servicios públicos, etcétera, etcétera, y lo destruye destruyendo a la empresa, porque la evidencia es muy clara. No existe gasto público, no existe gasto social, no existe un estado de bienestar si no hay empresas fuertes, empleo, crecimiento y prosperidad. Está claro. Vamos rematando, Daniel, no queremos abusar de tu confianza muchos más minutos. Quiero hacerlo con dos preguntas. La primera, al hilo de algo que me estabas comentando ahora mismo y que a mí me preocupa particularmente. Se tiende a decir, o tendemos en los últimos años, lamentablemente, y en los últimos meses sobre todo, a decir que estamos convirtiéndonos un poco en la Venezuela del sur de Europa, ¿no? Que España lleva el mismo camino de Venezuela y precisamente has hablado de Argentina y yo llevo meses sobre todo repitiendo que, en mi opinión, nos estamos argentinizando mucho más que venezuelizando, ¿no? Valgan los palabras, lo cual no sé si es más preocupante porque yo veo una vía mucho más clara de paralelismo con lo que le ha ocurrido a Argentina y creo sinceramente que estamos en ese terreno. Espero que no lleguemos a un default o que no lleguemos a un corralito, ¿no? Porque en este país, como no se estudia historia, además, hay mucha gente que piensa que un Estado no puede quebrar. En el siglo, en fin, con los Austrias quebramos, si no recuerdo mal, en 3 ocasiones y no sería de extrañar si siguiéramos por este camino. Sí, no, y además, bueno, no, y este año, no hace falta irse a los Austrias. Este año Argentina ha hecho impago y varios países, creo que son ya 5 países soberanos que han hecho impago de sus deudas. Que cuando se hace impago, lo que ocurre detrás del impago en la deuda soberana, para que lo entienda la gente, es que si el activo de menor riesgo de un país, que es la deuda soberana, hace impago, el acceso a crédito y el acceso a capital de las empresas y de los ciudadanos se desploma. Y además, obviamente, a precios muchísimo más caros. Porque, entiéndalo, si el activo garantizado por el Estado falla, imagínate la percepción del resto, ¿no? La idea de que... Claro, pero me parece una muy buena puntualización la que tú has hecho. Es verdad,
El riesgo no es de convertirnos en Venezuela y es muy peligroso por parte de las personas de centro y de derecha utilizar constantemente ese mensaje, porque entonces el ciudadano inmediatamente y con toda la razón dice, ¡buah, no, qué tontería, ¿no? Qué exageración! Pero lo que tú acabas de decir, no solamente lo digo yo también, sino que es que he escrito un artículo en la prensa argentina explicando qué es lo que le está pasando a Argentina y a España. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué España y Argentina están confluyendo en políticas extractivas y gobiernos y unos gobiernos populistas de izquierda que lo que hacen es destruir el tejido productivo y convertir la sociedad en mucho más dependiente? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que España no tiene política monetaria y no puede destruir los salarios reales y los ahorros de los ciudadanos, como están haciendo en Argentina, con el peso, es verdad, pero eso no nos libra de un problema como el de Grecia o de un problema como el de tantos otros países. Vamos a terminar, Daniel, y no sé si nos vamos, o voy a abrochar esta entrevista con un mensaje de esperanza o de pesimismo, pero si el presente es negro, el futuro puede serlo más todavía. Tú y yo, que tenemos más o menos la misma edad, frisamos la cincuentena o acabamos de superarlo, vamos a cobrar pensiones públicas, me refiero. Yo estoy convencido de que sí. Y estoy convencido de que sí, porque en este tipo de... O sea, lo que estamos viviendo ahora... Sí, como decías tú y yo, tenemos más o menos la misma edad, yo tengo 53 años. Lo que estamos viviendo ahora ya lo hemos vivido, desafortunadamente. Desafortunadamente, lo vivimos en el año 2009, cuando nos decían que todos los problemas de España eran por culpa de Lehman, que aquí no pasaba nada, que los fondos europeos nos iban a solucionar todo, que el Banco Central Europeo lo iba a solucionar todo. Estamos exactamente igual que en el 2009. Luego vino el 2010, el 2011 y el 2012. Pero lo que también es verdad, y en España somos muy críticos con nosotros mismos, que es una cualidad muy buena, a mí no me gusta nada el chauvinismo, pero somos muy críticos con nosotros mismos, pero nos olvidamos de que España ha sido el ejemplo mundial de salir de una crisis. Nos olvidamos de que yo, que trabajo en el extranjero constantemente y que tengo contacto constantemente con los medios extranjeros, que España ha sido un ejemplo, que España ha dado una sorpresa positiva cuando se le ha dejado. Claro, lo que tienes que tener es un gobierno que no ponga la zancadilla. Yo siempre comparo la economía española con un atleta de élite. Que tiene capacidad de salir más rápido y mejor que muchos otros, pero si no le ponen clavos en las zapatillas y zancadillas mientras corre. El problema es que el gobierno actualmente, subiendo impuestos, aumentando trabas burocráticas, fagocitando la posibilidad de acceder a los fondos europeos para repartirlo entre sus amigos, etcétera, 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 el gobierno está poniéndole escollos a una recuperación que, si se pusiesen las medidas adecuadas, ojo, si se pusiesen las medidas adecuadas, estaría en la tabla, en los primeros países, en cuanto a crecimiento de empleo y crecimiento de la economía en el año 2021 y 2022. Daniel, esta sí que es la última ya. Vamos a intentar quedarnos con un mensaje, sí, de esperanza, no sé si plena y absoluta, pero lo más cercano a ella. Parece que vamos a tener vacunas en los próximos meses o incluso en las próximas semanas, además por partida doble o triple o cuádruple, ¿no? Tenemos a Pfizer, tenemos a Moderna. Puede ser esas vacunas lo que, digamos, abrochen, cierren esta terrible pandemia, esta crisis sanitaria y nos permitan, bueno, pues también liberar la economía por parte de estos locos que la han cerrado en algunos casos, como en España, de una forma absoluta, conduciéndonos a la ruina. Pueden ser esas vacunas de aquí a la primavera, más o menos, ¿no? Mes arriba, mes abajo, un poco ese foco al final del túnel y ese foco de esperanza para la recuperación. Lo más importante de las vacunas es que van a eliminar la excusa para los gobiernos y sobre todo para nuestro gobierno de utilizar la excusa del COVID-19 para destruir la economía y meter todavía mayores medidas de control de la población y antilibertad. Esa es la clave. O sea, luego ya podremos hablar sobre efectividad, sobre la rapidez con la que generan, la que
se vuelva a la normalidad, etcétera, etcétera. Pero para mí la clave de las vacunas es que le quita el poder a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez y al señor Illa de utilizar la aleatoriedad y una pandemia para introducir estados de alarma, cambios normativos constantes que nadie hubiera permitido en una época normal. La maravilla de las vacunas es que van a ser, sobre todo, una excelente vacuna contra el intervencionismo populista. Y que nos van a devolver la libertad. Daniel Lacalle, muchísimas gracias, un placer como siempre y un honor el tenerte con nosotros y el que los espectadores de Estado de Alarma hayan podido disfrutar de tu ciencia económica y también de tu certero análisis, no solo sobre la economía, sino sobre la sociedad, sobre la política y sobre la vida en general. Gracias, Daniel, y hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima, muchísimas gracias. ...873 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en Estado de Alarma, ni por Estado de Alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. A personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.